Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... No hay un límite de mociones, ni tampoco hay un límite de mociones por diputado para presentar, las cuales regresan a comisión y en comisión son aprobadas o denegadas esas mociones. Luego tenemos un segundo día de mociones vía artículo 137, que sucede exactamente igual. Los diputados y las diputadas pueden presentar la cantidad de mociones de fondo, exclusivamente de fondo, que así deseen, vuelven a la comisión acepta o rechaza esas comisiones y ahora sí vuelve el texto a plenario. En plenario hay diferentes también opciones para tratar el proyecto dentro de plenario. Lo primero son mociones de reiteración. Entonces, de esas mociones que fueron presentadas vía artículo 137, los diputados que presentaron esas mociones tienen el derecho de reiterarlas en caso de que hayan sido denegadas. Pero entonces ya esas mociones de reiteración no vuelven a comisión, esas mociones son votadas por el Pleno. En plenario legislativo hacemos lo que se dice, abrimos el plenario en comisión y entonces el plenario es quien rechaza o acepta esas mociones presentadas. Entonces voy a esto porque a mi parecer el proyecto sigue en un estado, como le decimos, verde, todavía le falta maduración para estar listo para llegar a las votaciones. Hasta luego de las mociones de reiteración, en caso de que todos estemos de acuerdo o de que ya no hayan posibilidades de devolver el proyecto, que todavía existen otras potestades que nos da el reglamento de la Asamblea Legislativa para, inclusive podríamos, o ha sucedido en otras ocasiones, devolver el proyecto a comisión, bueno, sería devolver el proyecto a comisión. Viene primer debate, se vota el proyecto en primer debate, luego de la votación en primer debate llega el segundo debate, hasta ese momento ya podría pasar a publicación para hacer ley de la República. Entonces todavía nos falta un buen rato de trámite de este proyecto. También quería contarles cómo terminó el proyecto en comisión, cómo terminó esta primera etapa de comisión. El proyecto a grandes rasgos quedó con 2 tasas de usura. La primera tasa de usura para un grupo de créditos, que son los créditos, a lo que hemos llamado nosotros la masa de los créditos, todos los créditos, que quedó en un 39%, y otro grupo seleccionado para lo que llamamos los microcréditos, que quedó en un 55%, que sería el número actual, porque realmente es una fórmula, que es la tasa activa promedio por 2.2 y la otra es por 4.1 más un spread que utilizamos. Pero para lo que es el entorno actual, esos son los números que se estarían moviendo según a cómo se mueva la tasa activa. También es importante recalcar que dentro de los microcréditos se definió microcréditos como que son de 1.5 salarios de oficinista del Poder Judicial, que es como se recomienda tasar los montos. Eso significa que serían como 675,000 colones aproximadamente. Entonces, los créditos de ese monto para abajo se les llama microcréditos. Las tarjetas de crédito quedaron completamente excluidas de microcréditos, sin importar el monto que tenga la tarjeta de crédito. Eso fue el acuerdo al que logró llegar la comisión para poder dictaminar el proyecto, lo cual no significa que esa sea la condición que consideremos los diputados que sea la condición adecuada para avanzar. Primero quisiera decirles que para mí, ideológicamente, pensar en regular precios y regular tasas de interés no es otra cosa más que regular precios. Para mí ideológicamente es ilógico. Para mí ideológicamente estas cosas no se hacen, porque estas cosas lo que vienen es afectar a los más vulnerables. Bueno, ustedes son economistas, ustedes saben lo que pasa cuando comenzamos a restringir, a querer regular precios, y la tasa de usura no es más que una regulación de precios. ¿Y cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que esto nos va a generar una gran exclusión financiera, y la exclusión financiera es del más vulnerable.
Posiblemente ninguno de ustedes que estén aquí sentados vayan a tener ninguna exclusión financiera, porque son personas que un banco público, que un banco privado les abre la puerta y lo recibe. Pero esta no es la masa de los costarricenses, esta no es la realidad. Nosotros vivimos inmersos en una burbuja donde creemos que todo el resto de costarricenses viven igual que nosotros y que tienen las mismas posibilidades de entrada a un crédito formal como lo tenemos nosotros. Pero esa no es la realidad de este país. La realidad de nuestro país es otra. Es una realidad donde el empleo informal es más de un 46%. Casi la mitad de la población de este país no tiene cómo llegar a un banco y decir, tengo un salario fijo, tengo quien me deposite mi salario y tengo cómo poner a responder por un acceso a un crédito, ya sea para una casa, ya sea para un carro, ya sea para una moto para poder ir al trabajo, o ya sea para comprar un horno, para emprender, para poder hacer queques y vender en el barrio, para poder hacer empanadas. De eso vive muchísima gente en nuestro país, y principalmente fuera del GAM, que además es otro tema increíble, la diferencia que tenemos los que, bueno, yo me voy a incluir ahorita a los que vivimos en el GAM, porque entre semana vivo en el GAM, a los que vivimos en las zonas rurales. Yo soy de zona rural y trabajé muchísimo tiempo en Pital, es un distrito de San Carlos que se dedica básicamente a la piña en su mayoría. Ahí la gente, para tener una moto, para poder movilizar a toda su familia, para poder llevar a los chiquitos a la escuela, para poder llegar a la esposa al trabajo, donde va a limpiar una casa o donde va a cuidar chiquitos de alguien más, necesita una motita porque es la única forma en la que tienen para transportarse. Pero no tienen un gran respaldo para ir a sacar una moto nueva con un crédito, como nosotros podemos ir a sacar un crédito en el que pagamos una tasa de interés muy beneficiosa. Muchísima gente en este país, los ricos en este país principalmente, van al banco y negocian con el banco la tasa que quieren pagar. Pero esa no es la realidad del pobre. Esa no es la realidad de la gente que tiene problemas económicos en este país. Esa no es la realidad de la gente que no tiene un salario fijo, que no tiene un ingreso. Es más, hasta del que tiene el ingreso fijo, pero que es bajo. No puede ir a negociar una tasa. Tiene que recibir lo que hay en el mercado, y a eso es a lo que vamos. Entonces necesitamos hacer a la banca local, a la banca nacional competitiva para poner a competir el mercado. Pero quiero devolverme a lo que estaba hablando en un principio, mi preocupación por la exclusión financiera. ¿Qué pasa con la exclusión financiera? ¿A qué nos va a llevar? A un aumento en el mercado informal. El gran ganador de proyectos como este tipo es lo que llamamos el narcocrédito. Es aquel donde no sabemos de dónde se están fondeando. Es aquel que maneja efectivo, el que necesita deshacerse del montón de efectivo que tiene en la casa y necesita colocarlo. Y a ese no tenemos cómo controlarle la tasa a la que cobra. Y ese no cobra al 55 ni al 60%. Y ese no cobra llamando, lamentablemente. Ese cobra cruelmente, como hemos visto montones de ejemplos, y el aumento de la criminalidad tan grande que traen estas cosas. Y vayamos más allá todavía, los problemas económicos del país, la evasión fiscal. Esto va a generar un aumento en la evasión fiscal. ¿Qué vamos a hacer? Ese efectivo, eso es lo que genera que Hacienda no tenga la posibilidad de tener la trazabilidad tributaria. Con el efectivo no hay cómo hacerlo. Y esa gente que maneja ese efectivo es gente que no aparece en Hacienda pagando impuestos. Y es gente que no está pagando impuestos por esos préstamos que está otorgando. Y es gente a la que no le importa cuál es la razón por la que usted quiere el crédito. Ni le interesa ayudarlo a usted tampoco para que su crédito sea para un emprendimiento y entonces darle las herramientas y darle la capacitación necesaria para que su emprendimiento salga. A eso no les importa. A eso les importa que cuando le manden al mensajero a cobrarle todos los días, porque cobran de gota a gota, día a día, que ese día esté el dinero y que ese día le paguen. Y si no le pagan,
ya la garantía está dada. Su vida, la de su familia. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Y a mí lo que me preocupa es que nuestro país vaya a tener un aumento en ese mercado informal. Porque ese mercado informal es una realidad en nuestro país. Nosotros tenemos una exclusión financiera muy grande, bastante grande, pero yo no quiero aumentarla. Yo más bien quiero conseguir herramientas. Necesito ver un ejecutivo enfocado en hacer herramientas para que los que están dentro de la informalidad se puedan meter en la formalidad, para que todo ese montón de gente que está teniendo chambitas a poquito pueda formalizarse en la caja, pueda formalizarse en tributación, de manera que puedan llegar a acuerdos de pago. Pero presentamos proyectos para que puedan hacer esos acuerdos, por ejemplo, con la caja, y el gobierno no tiene ningún interés y ni siquiera los convoca. Entonces aquí también tenemos un montón de incongruencias, donde yo tengo clarísima que la intención de los proponentes de este proyecto no es mala. Yo sé que tienen una buena intención. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con la vía que se está utilizando para llegar al objetivo final. Poner topes en precios, poner topes en tasas de interés, que es exactamente lo mismo, no va a ser solución para nada. Lo único que va a generar es desabastecimiento y en este caso exclusión financiera. Porque nadie está en el negocio de perder plata. Ni la banca pública está en el negocio de perder plata. Como se lo dije en comisión varias veces, tráiganme al gerente general del Banco Nacional y que el gerente nacional del Banco Nacional me diga que el Banco del Estado está dispuesto a perder plata y que va a bajar las tasas de interés, porque no importa, puede perder plata. Ni el Banco Nacional, ni el Banco Popular, ni el Banco de Costa Rica están dispuestos a hacer eso. Ya. Ok. Quisiera, ya me quedan 2 minutos, no me di cuenta que me estaba pasando el tiempo tan rápido. Quisiera leerles el informe de misión del Fondo Monetario Internacional del mes pasado en Costa Rica. Hice un parrafito con relación al tema de usura y me parece que son argumentos técnicos importantes. Traigo un montón de argumentos adicionales, pero ya no me va a dar chance. Dice, sin embargo, la misión recomienda precaución con respecto a las discusiones en curso sobre la traducción de límites de tasas de interés por sus impactos negativos en la inclusión financiera, la intermediación financiera y la transmisión de la política monetaria. La misión sugiere abordar las causas subyacentes de las altas tasas de interés, particularmente aquellas relacionadas con las distorsiones en las operaciones de los bancos públicos y privados. Abordar estas distorsiones también contribuiría a fortalecer la transmisión de la política monetaria. Así que el Banco Monetario Internacional también considera que es arriesgado y que no es prudente hacer este tipo de políticas monetarias que nos podrían venir a causar muchísimos más problemas de los que actualmente tenemos. Espero que ahorita entre las preguntas podamos ampliar más, porque tenía muchísima información interesante y me quedé prácticamente en la introducción. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por